vamos a explicar las razones trigonométricas. Y como parte inicial mencionamos el triángulo rectángulo. Se le conoce de esta forma porque tiene un ángulo de 90 grados. Este triángulo ya se mencionaba en la explicación del teorema de Pitágoras, donde se afirmaba que los lados, es decir, el lado A y el lado B, reciben el nombre de catetos. Y el lado más largo del triángulo se le conoce como hipotenusa. Ahora bien, estos catetos en trigonometría reciben un nombre especial. Esto en relación a un ángulo. Este ángulo le vamos a llamar ángulo beta y este otro ángulo le vamos a llamar ángulo teta, que también se puede utilizar la letra del vértice para señalar los ángulos. En este caso, este ángulo se le puede llamar ángulo B y este otro ángulo el ángulo C. Ahora observemos cuál es la relación que existe entre los catetos y el ángulo. Entonces, el cateto opuesto del ángulo beta es el lado A. Se le conoce como cateto opuesto porque es el lado que está frente al ángulo. Y el cateto adyacente del ángulo beta es el lado B, porque adyacente significa junto a. En este caso, este lado se encuentra junto al ángulo. Ahora observemos la relación de los catetos con el ángulo teta. El cateto opuesto del ángulo teta es el lado B, porque es el que está frente al ángulo. Y el cateto adyacente es el lado A, porque es el lado que se encuentra junto al ángulo. Esta relación que hicimos con los ángulos y los catetos es importante comprenderla porque es una información básica y elemental para comprender las razones trigonométricas. Entonces, pasamos ahora a mencionar la primera razón trigonométrica, que se le conoce como seno, y la segunda razón se le llama coseno. Y la siguiente razón trigonométrica es la tangente. Una vez teniendo estas tres razones trigonométricas, existen otras tres razones. Y esas tres razones se les conoce como razones inversas. Entonces, la razón inversa del seno es la cosecante. La razón inversa del coseno es la secante. Y la razón inversa de la tangente recibe el nombre de cotangente. Una vez teniendo las 6 razones trigonométricas, a continuación vamos a encontrar las 6 razones trigonométricas del ángulo beta. Entonces, primero iniciamos con la primera razón, que es el seno de beta. En este caso, el cateto opuesto de beta es el lado A y el cateto adyacente va a ser el lado B. Entonces, el seno de beta es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. La siguiente razón trigonométrica es el coseno de beta es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, dejamos A sobre H. La letra A representa lo que es el cateto adyacente. Continuamos con la tangente. Tangente de beta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Digamos, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora pasamos a determinar las razones inversas. Entonces, iniciamos con la cosecante. Cosecante de beta. En este caso, como se trata de una razón inversa o recíproca, simplemente la vamos a invertir. Entonces, nos va a quedar como hipotenusa sobre cateto opuesto. Seguimos con la secante. Secante de beta es igual. Invertimos esta fracción y nos queda hipotenusa sobre cateto adyacente. Y finalmente tenemos la cotangente. Cotangente de beta es igual. Invertimos esta fracción y la razón nos queda cateto adyacente sobre cateto opuesto.
Y de esta forma encontramos las 6 razones trigonométricas del ángulo beta. A continuación vamos a encontrar una mnemotecnia o técnica para poder memorizar o comprender estas razones trigonométricas. Entonces vamos a centrar la atención en estas 3 razones y vamos a utilizar las letras iniciales. En este caso iniciamos con el seno, tenemos la letra S y enseguida vamos a anotar la razón tal y como está, O sobre H. Enseguida anotamos la letra C, que es la inicial del coseno, y anotamos la razón A sobre H. Y finalmente tenemos a la tangente, dejamos la letra T y la razón O sobre A. Enseguida vamos a leer este concepto que acabamos de encontrar, es decir, SOCATOA, SOCATOA. Este es el concepto clave que nos va a ayudar a memorizar estas razones trigonométricas. Y las razones inversas, como nos dimos cuenta, son más fácil de encontrarlas, porque simplemente invertimos cada una de estas razones. Una vez determinado la mnemotecnia o el concepto clave para poder memorizar las razones trigonométricas, a continuación vamos a resolver el siguiente problema. Vamos a encontrar las 6 razones trigonométricas del ángulo beta, teniendo en cuenta la medida de los catetos, es decir, que el lado A mide 8 y el lado B mide 6, y el lado C se desconoce su valor. Y para poder encontrar todas las razones trigonométricas de este ángulo, debemos de conocer las medidas de los 3 lados del triángulo. Entonces, para encontrar la medida del lado C, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Y dicho teorema nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces vamos a dejar despejada a la letra C y anotamos la fórmula en su forma explícita. Y a continuación vamos a sustituir esos valores que ya conocemos. Es decir, que C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado que tenemos en lugar de A 8 al cuadrado, más en lugar de B anotamos el número 6 al cuadrado. Continuamos resolviendo cada una de las potencias que tenemos dentro del radical. 8 al cuadrado es igual a 64 y 6 al cuadrado equivale a 36. Pasamos a resolver la suma que tenemos dentro del radical. 64 más 36 equivale a 100. Por lo tanto, el valor de C equivale a la raíz de 100, que es igual a 10. Y de esta forma encontramos el valor de C. Una vez teniendo las 3 medidas de los lados, pasamos a determinar las 6 razones trigonométricas. Entonces, iniciamos con la primera razón, que es el seno de beta. En este caso tenemos que el seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Y en el cateto opuesto tenemos 8 sobre hipotenusa, que es 10. 8 décimos se pueden simplificar, es decir, que mitad de 8 es 4 y mitad de 10, 5. Continuamos con la segunda razón, coseno de beta. Y el coseno es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, en el cateto adyacente tenemos 6 y en la hipotenusa 10. Simplificamos 6 décimos y esto es equivalente a 3 quintos. Y la tangente de beta, observamos que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, en el cateto opuesto tenemos 8 sobre el cateto adyacente, que equivale a 6. Simplificamos 8 sextos y obtenemos como resultado 4 tercios. Ahora pasamos a determinar las razones trigonométricas inversas. Entonces, la razón inversa del seno es la cosecante. Y la cosecante de beta es igual a invertir 4 quintos.
y nos va a quedar como 5 cuartos. Y la razón inversa del coseno es la secante de beta. Invertimos 3 quintos y obtenemos 5 tercios. Y la razón inversa de la tangente es la cotangente de beta. Invertimos 4 tercios para obtener como razón 3 cuartos. Y de esa forma encontramos las 6 razones trigonométricas del ángulo beta.